Muy bien, bienvenidos de regreso. ¿Han disfrutado hasta ahora los estudios? Amén. Imagínense, nos falta casi 27 presentaciones. Así que estamos recién comenzando, pero es una serie importantísima, porque es la razón de nuestro existir como iglesia, el de proclamar los mensajes de los tres ángeles al mundo. Pero ¿cómo podemos proclamarlos si no saben realmente lo que están enseñando los mensajes? Ahora en estos momentos vamos a estudiar el tema titulado Dadle gloria a Dios. Pero antes de hacerlo queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias por tu compañía en esta clase. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en este lugar, que abra nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir, y capacítanos para proclamar estos mensajes. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del primer ángel tiene tres imperativos o tres mandatos. Vamos a leer Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y ahora vienen los tres mandatos o tres imperativos: temed a Dios. Ahora viene el segundo, el que vamos a estudiar ahora, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego en nuestra primera sesión de mañana vamos a estudiar la última parte del mensaje del primer ángel, y adorad, otro imperativo, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que vamos a estudiar lo que significa darle gloria a Dios. La palabra gloria en el idioma griego es la palabra doxa, de donde viene la palabra doxología. La palabra doxología significa alabar o glorificar a Dios. Y queremos estudiar qué significa glorificar a Dios. Ahora, comencemos diciendo que nosotros no tenemos gloria para darle a Dios. Noten Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Ahí nos dice que no tenemos gloria para darle a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios si no tenemos gloria? Eso lo vamos a tratar de responder. Dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos quitó la gloria de Dios. Y claro, hacemos la pregunta, ¿cómo podemos darle gloria a Dios si no tenemos gloria para darle? Bueno, podemos contestar esta pregunta formulando otra pregunta, y es, ¿qué es la gloria de Dios que nosotros debemos darle aunque no la tenemos? Bueno, literalmente, la gloria de Dios es la luz deslumbrante que lo rodea a Él, literalmente. Noten Éxodo 24, 15 al 17, estamos en la página 38 de nuestro manual. Está hablando aquí de cuando Dios se encontró con Moisés y el pueblo al pie del monte Sinaí. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. En sentido literal, la gloria de Dios es esa luz deslumbrante que rodea a Dios. Pero hay otro sentido en que debemos entender lo que es la gloria de Dios, además de la luz radiante literal que posee Dios. Y es que en la Biblia, la gloria de Dios es su carácter.
Vamos a Éxodo 33 y el versículo 18, Éxodo 33, 18, a donde Moisés hizo una petición muy especial a Dios. Éxodo 33, 18. Moisés está allá en la cima del monte en comunión con el Señor. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le mostró Dios? ¿Una luz deslumbrante? No. Vamos a ver lo que le mostró Dios cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. La respuesta está en el siguiente versículo, el versículo 19. Y le respondió, Dios está hablando aquí: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es su carácter. Dice nuevamente: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo pregunto, ¿la misericordia de Dios es una cualidad de su carácter? Sí. ¿La clemencia de Dios es una cualidad de su carácter? ¿Cómo no? ¿El bien o la bondad de Dios es una cualidad de su carácter? Sí. ¿Qué le está mostrando Dios a Moisés? Le está mostrando rasgos de su carácter. Y bien se dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahora, en Éxodo 34 se amplía esto. Éxodo 34 y el versículo 5 hasta el versículo 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando ¿qué cosa? Ahí está lo mismo que acabamos de leer, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, lo que acabamos de leer en Éxodo 33, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Ahora vienen las cualidades de su carácter: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es que Dios también es un Dios de justicia, por eso no puede justificar al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué le mostró Dios a Moisés? Le mostró su nombre, los rasgos de su carácter. La gloria de Dios que Moisés solicitó ver es el glorioso carácter de Dios. Ahora, ¿cómo revela Dios su gloria? ¿Cómo revela Dios su carácter? Dios revela su carácter en primer lugar en la naturaleza que Él creó. Dice en el Salmos 19 y el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando contemplamos la naturaleza, estamos contemplando el carácter de Dios, porque Dios le encanta la belleza, le encanta darnos cosas buenas, cosas hermosas, cosas que alargan la vida, cosas que nos dan buena salud. Es decir, Dios se revela en su creación, revela su carácter en su creación. Pero Dios también revela su gloria o su carácter en su obra de salvar al ser humano. Noten el Salmo 79 y el versículo 9. Estamos aquí en la página 39 del manual. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Por qué razón? ¿Por qué va a ayudar Dios con su salvación? Por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es decir, Dios también revela la gloria de su carácter al salvar al ser humano, al perdonar los pecados de los seres humanos. Dios revela su carácter en la naturaleza y Dios revela su carácter también en la salvación. En el Salmo 85 y el versículo 9 encontramos las siguientes palabras: ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite ¿qué cosa?
la gloria en nuestra tierra. Cuando Dios revela su salvación, Dios está revelando ¿qué cosa? Su gloria en la tierra. Es decir, el carácter de Dios es su gloria. Es lo que Dios le mostró a Moisés, cualidades de su carácter. Ahora, lo interesante es que cuando Moisés pasó todo ese tiempo con Dios en la cima del monte Sinaí, se contagió con la gloria de Dios. Noten Éxodo 34 y el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de ¿qué? La piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Yo pregunto, ¿por qué brillaba su rostro? Porque había estado hablando ¿con quién? Con Dios. La gloria de Dios es pegajosa. Cuando una persona está en comunión con Dios, la gloria de Dios se le pega a la persona que pasa el tiempo con Dios. Noten Éxodo 33 y el versículo 11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés como cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es decir, que Moisés estaba en comunión con Dios, pasó tanto tiempo con Dios que la gloria de Dios se reflejó en Moisés, y cuando Moisés descendió, proyectó la gloria que había recibido de Dios. La gloria en el rostro de Moisés era la gloria de Dios, no era la gloria de Moisés. Ahora, la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que jamás haya vivido. En Números, el capítulo 12 y el versículo 3, encontramos la descripción del carácter de Moisés. Dice: y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, yo busqué la definición en el diccionario de la palabra manso, y voy a leerles la descripción porque hay varios sinónimos. No se enoja fácilmente, paciente, longánime, gentil, dócil, sumiso, cortés, compasivo, humilde, misericordioso, apacible, afable, tranquilo, no agresivo. Y da esta definición: la gracia divina del control propio ante acusaciones maliciosas. Eso es lo que significa ser manso. Pero cuando examinamos la historia de Moisés, nos damos cuenta que Moisés no siempre fue manso. Moisés tenía un temperamento fuerte. Cuando lo cruzaban, enseguida se manifestaba en Moisés violencia. Noten en la página 40, Éxodo 2 y el versículo 11 y 12. Esto es mientras Moisés está en Egipto. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Esto fue un asesinato premeditado, porque dice que miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés tenía un carácter violento cuando estaba en Egipto durante los primeros 40 años de su vida. Es más, la vida de Moisés se divide en 3 segmentos de 40. Los primeros 40 años los pasó en Egipto, en un medio ambiente idólatra, donde la ostentación, el dinero y la fama predominaban. El segundo segmento de 40 años los pasó Moisés desaprendiendo lo que había aprendido en Egipto, mientras tendía las ovejas de su suegro allá en Madián. Durante esos 40 años pastoreó las ovejas de Jetro en preparación para pastorear las ovejas del Señor en el desierto los últimos 40 años de su vida. En esos 40 años que pasó en el desierto de Madián, Moisés fue que tuvo comunión intensa y personal con Dios.
En ese periodo, Moisés, contemplando a Dios y teniendo comunión con Él, llegó a asemejarse en carácter a Dios. Llegó a reflejar la mansedumbre y la humildad de Dios en su vida. Ahora, la Biblia nos dice que había uno mayor que Moisés. Moisés era solamente un símbolo o un tipo o una ilustración de lo que iba a ser en el futuro el Señor Jesús y la comunión que Jesús iba a tener con su Padre. Vamos a Deuteronomio 18 y el versículo 18, a donde Dios prometió que después de Moisés, Dios iba a levantar un profeta mayor que Moisés, que resulta ser Jesús. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y si ustedes leen los versículos que están en paréntesis, Hechos 3, 22 al 26 y Hechos 3, 1 al 6, ahí dice que el profeta mayor que Moisés no fue ni más ni menos que Cristo Jesús. Noten Juan 1 y el versículo 14. Está hablando de la encarnación de Cristo. Y dice: aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne, es decir, llegó a ser un ser humano. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos cuando habitó entre nosotros? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Es decir, la gloria de él era la gloria de ¿quién? Del Padre, reflejaba la gloria del Padre, como Moisés reflejaba la gloria de Jesús. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y luego se menciona dos rasgos de su carácter: lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué Jesús estaba lleno de gracia y de verdad? ¿Por qué reveló Jesús gloria? Porque el Señor Jesucristo tenía comunión intensa y personal con su Padre. Noten Juan 1:18, que son solamente unos pocos versículos después, nos dice por qué Jesús podía revelar la gloria de su Padre o reflejar la gloria de su Padre. Dice allí: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está ¿dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo pregunto, ¿hay un lugar más cercano a una persona que el seno? No. El seno en la Biblia indica intimidad, indica cercanía. Por eso recuerdan la historia del rico y Lázaro, que habla del seno de Abraham, que es un lugar de cercanía. Es decir, Jesús revelaba la gloria, la gracia y la verdad del Padre, porque Jesús tenía una comunión intensa y personal con su Padre. Y durante todo su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo nunca atrajo gloria a sí mismo. Siempre atrajo la gloria al Padre, como había hecho Moisés. Cada vez que había rebelión en el pueblo, Moisés no decía: este pueblo rebelde, y entonces trataba de vengarse del pueblo. No. Cada vez que la gente murmuraba porque no había agua, murmuraba porque había demasiado calor, murmuraba porque estaban cansados del maná, Moisés decía: bueno, déjeme ir a consultar con el Señor. Y manifestó mansedumbre y paciencia. Así fue Jesús, revelando la gloria de su Padre. La gloria en el rostro de Moisés era la gloria de Jehová. La gloria en el rostro de Jesús era la gloria de su Padre. Noten lo que dice en Juan 7:18. Cristo nunca se jactó de la gloria que él tenía, porque no era su gloria, era la gloria del Padre. Dice en Juan 7:18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero al que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús pasó mucho tiempo con su Padre en el monte, orando, en comunión, como Moisés había pasado tiempo en comunión con Dios en el monte. Dice en Mateo 14 y el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte, y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. ¿Por qué Jesús revelaba la gloria del Padre? Porque Jesús pasaba largo rato en comunión con su Padre en oración. Y la Biblia nos dice que salía a orar muy temprano por la mañana. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, en la madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí que oraba. Y la hermana White dice que cuando Jesús salía por la mañana a encontrarse con las multitudes, parecía que Jesús había dormido bien toda la noche. A pesar de que había estado orando toda la noche, se reflejaba la gloria del carácter de Dios en su rostro. En 2 Corintios 4 y el versículo 6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, escuchen bien, de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? En la faz de Jesucristo. Es decir, la gloria que reveló Jesús era la gloria de ¿quién? Era la gloria de su Padre. Como la gloria en el rostro de Moisés era la gloria de Jehová. Les quiero ilustrar lo que quiero decir. Cuando yo enseñé teología en nuestra universidad en Colombia, tuve muchos alumnos buenos, pero tuve un alumno en especial que era muy bueno. Él llegaba temprano a clase, se sentaba en el pupitre y sacaba su cuaderno para tomar notas, tenía su Biblia ahí al lado, lapicero en mano, y desde que comenzaba la clase hasta que terminaba, me fijaba los ojos y escribía prácticamente verbalmente lo que yo decía en la clase. Siempre sacaba la nota más alta. Cierto día, muchos años después, él había venido a los Estados Unidos a trabajar, es maestro ahora de teología en nuestra universidad en King, Texas. Un día viene una hermana y me dice, Pastor Bor, ¿usted conoce al pastor tal y tal? Y mencionó el nombre del alumno. Y yo le dije, sí, hermano, lo conozco muy bien. Ella dice, pues usted predica igualito a él. Y yo me sonreí más por dentro que por fuera para no ofenderla. Pero le dije, hermana, mire, este muchacho fue alumno mío, pasó por mis clases por 3 años. Y cuando un individuo pasa 3 años con un profesor, algo se le pega. El año pasado invitamos a este pastor para nuestro estudio a grabar una serie que está disponible de Secrets and Seals sobre Apocalipsis, muy muy bueno. Él se llama Jorge Rico. Y yo, como fue durante el día que hicimos la producción y no en la noche, pues la hermandad no podía venir de día, así que no había nadie en el estudio cuando él presentó los temas. Yo decidí, voy a sentarme allí y voy a hacer una audiencia de uno. Y lo escuché predicar y lo vi y dije, oye, este es como si yo me estuviera moviendo ahí en la plataforma. Pues movía los brazos igual, entonaba la voz igual, se movía de un lado para otro igual. Yo dije, es una fotocopia. Esta es una ilustración de lo que pasó con Moisés. Moisés contempló la gloria de Dios y reflejó el carácter de Dios. Jesús pasaba tiempos, noches enteras en comunión con su Padre y por lo tanto reflejaba el carácter de su Padre. Un lugar que a mí me gusta mucho visitar, no lo he visitado hace muchos años, pero un lugar especial para mí es en el Parque Nacional Grand Teton, que queda en la esquina noroccidental del estado de Wyoming. Hay un lugar en específico que me gusta de ese parque nacional. Es un sitio a donde hay un lago muy hermoso. En el fondo del lago hay unos pinos y detrás de los pinos está una montaña escarpada llena de nieve. Lindísimo el paisaje. Y especialmente me gustaba cuando vivía en Wyoming ir a ese lugar tempranito por la mañana. Porque ese lugar, el lago estaba completamente sereno, como si fuera el mar de vidrio que menciona el libro de Apocalipsis. Y allí en ese lago estaba reflejado lo que estaba en el fondo. Se reflejaban los árboles, la montaña con la nieve, pero perfectamente ahí en el lago. Yo tengo varias fotos que tomé en ese lugar. Y ¿saben? Lo interesante es que cuando miro las fotos no sé cuál es el original y cuál es la copia. Es decir, yo miro
y pongo la foto así, y será este el original y este el reflejo. Lo volteo, será este el original o el reflejo, porque el reflejo es absolutamente perfecto en ese lago. Así es cuando pasamos tiempo con Dios. Cuando pasamos con tiempo con Dios, cada día reflejamos su gloria, hasta que, dice el Espíritu de Profecía, revelaremos su gloria perfectamente. La imagen de Cristo reflejada perfectamente en nosotros, como pasó con Moisés. Y saben que Moisés, en 40 años que Moisés pasó en el desierto con el pueblo, no se menciona ni un solo pecado, sino hasta que golpeó la roca 2 veces. Todas las veces que el pueblo le probaba la paciencia, y eran más de 1 millón de miembros, esta iglesia es fácil pastorearla, pastor, comparado con Moisés. Imagínense todos esos miembros quejadientos y todo el tiempo bravos con Moisés, que la comida, queremos carne y que no tenemos agua y estamos cansados y queremos entrar a la tierra prometida. Regresemos a Egipto, todo el tiempo quejándose, y Moisés mostrando paciencia. 40 años no se menciona ni un solo pecado que haya cometido Moisés, sino hasta que golpeó la roca 2 veces. Y el Espíritu de Profecía dice que si él no hubiera cometido ese único pecado, Dios lo hubiera llevado al cielo sin ver la muerte. Así será la generación final. Estará tan cerca a Jesús, reflejará tan plenamente el carácter de Jesús, que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Noten Juan 14, el versículo 8 al 10. Esto en la página 42 de su manual. Aquí Felipe hace una petición a Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La intimidad entre el Padre y Jesús era tan grande que ver a Jesús era como ver al Padre. Así de cercano era. Y lo mismo vamos a encontrar, puede pasar con nosotros. Ahora, hablemos un poco más de la gloria de Dios que se reflejó en Jesús. Estamos a mediados de la página 42. El pueblo judío de la época de Cristo enseñaba que Dios castigaba con enfermedad a los grandes pecadores. Pero Jesús, al sanar a los enfermos, estaba mostrando que Dios no los enfermaba, que Dios quería que los que estaban enfermos estuvieran sanos. La sierva de Dios dice en El deseado de todas las gentes, página 373, lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros, escuchen, el mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que Él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Jesús revelaba el carácter de Dios, que es su gloria. Ahora, los milagros de Jesús se describen en la Biblia como su gloria, porque en los milagros Dios está diciendo: yo quiero que la gente esté sana, yo quiero que la gente esté viva, yo quiero que la gente tenga bendición abundante. Ahora, fíjense lo que dice Juan 2 y el versículo 11. Los milagros de Jesús se les llama su gloria. ¿Ustedes recuerdan en las bodas de Caná? Se acabó el vino o el jugo de uva. La mamá de Jesús dijo a Jesús: no hay jugo de uva, no hay vino. Y entonces el Señor Jesucristo hizo el milagro de transformar el agua en jugo de uva o en vino, como dice la Biblia. Y fíjense cómo la Biblia describe los milagros de Jesús. En Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa? Manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El milagro de Jesús fue su gloria.
En el caso de la resurrección de Lázaro encontramos lo mismo. Juan 11, el versículo 4 y el versículo 39 y 40. Ustedes recuerdan que Lázaro murió y entonces las hermanas de Lázaro dijeron, bueno, si hubiera venido antes, Lázaro no se hubiera muerto. Ahora, noten lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, hablando de Lázaro, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, la resurrección de Lázaro fue para glorificar a Dios por lo que hizo Jesús. Versículo 39 y 40. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás qué cosa, la gloria de Dios. Los milagros de Jesús fueron la gloria de Dios. No atraía la gloria a Jesús, sino que atraía la gloria al Padre que hacía los milagros a través de Jesús y demostraba que Él quería que la raza humana estuviera sana, que no estuviera enferma, contrario a lo que enseñaban los líderes espirituales de la época. Noten Hechos 10 y el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo ¿qué cosa? Bienes. ¿Y que haciendo qué más? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, ¿cómo hacía Jesús eso? Algunos dicen, bueno, Jesús hizo eso con su propio poder y con su propia gloria. No, Señor. ¿Qué dice la última parte del versículo? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Para quién era la gloria? Para el Padre. Lo que hacía Jesús, revelar el carácter de Dios, era para la gloria del Padre. Por eso, cuando Jesús hacía milagros, la gente no glorificaba a Jesús, sino que la gente glorificaba a Dios. Noten lo que dice Lucas 13 y el versículo 13. Aquí está hablando de la mujer que había estado por 18 años con una enfermedad. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, ¿y qué? ¿Glorificaba a Jesús? No. ¿Glorificaba a quién? A Dios. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, la historia está en Lucas 17:15. Dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Jesús a gran voz. No dice a Jesús, dice glorificando a Dios a gran voz, porque Jesús no vino a glorificarse a sí mismo, sino a glorificar a su Padre. Cuando Jesús resucitó a el hijo de la viuda de Naín, encontramos las siguientes palabras en Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo. Este sí es miedo de miedo, no es como el temor de Jehová. Todos tuvieron miedo. ¿Y glorificaban a quién? Glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aún en la oración intercesora de Cristo, cuando iba en camino ya al Getsemaní para su sufrimiento final, encontramos que Jesús está hablando de glorificar a su Padre. Vamos a leer Juan 17:4 y luego los versículos 22 y 23 al pie de la página 43. Jesús ora a su Padre diciendo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué dice Jesús? Está orando a su Padre, yo te he glorificado a ti, al Padre, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La gloria que me diste, ¿qué cosa? Yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Saben cuál es la más grande revelación de la gloria de Dios en el ministerio del Señor Jesucristo? Su muerte en la cruz. Noten Juan, el capítulo 12 y el versículo 23 y 24. Esta es la página 44 de nuestro manual. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué?
glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál fue la gloria más grande de Jesús? La gloria más grande de Jesús fue su muerte en la cruz. Y por eso el apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Ahora, yo pregunto, en el caso de nosotros, porque en Apocalipsis 14 y el versículo 7 dice que nosotros debemos ¿qué? Darle gloria ¿a quién? A Dios. ¿A quién generalmente nosotros le damos la gloria? A nosotros. ¿Ve? A nosotros nos encanta atraer la atención a nosotros. Pero así como Moisés reflejó la gloria de Dios y Jesús reflejaba la gloria de su Padre, Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él para darle gloria a Él, pero la gloria que le damos a Él es la gloria que nos viene a Él de nosotros, a Él para nosotros. Es decir, no es nuestra gloria. Nosotros recibimos su gloria y se la devolvemos a Él, pero porque nosotros no tenemos gloria para darle a Dios. Noten Juan 8 y el versículo 12. Juan 8 y el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo pregunto entonces, ¿quién es la luz del mundo? Jesús. Y Jesús estaba hablando del sol en ese caso. Ustedes pueden ver el contexto. La hermana White dice que el sol se acababa de levantar en el horizonte. Jesús apuntó al sol y dijo: yo soy la luz del mundo. Es decir, como el sol se levanta para dar luz literal, Jesús es la luz espiritual del mundo. Así que la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Pero ahora tenemos un problema. Noten Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Ahora Jesús dice, hablando de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Ahora tenemos un problema, porque dice Jesús: yo soy la luz del mundo, y aquí dice: ustedes son la luz del mundo. Sigamos leyendo y luego les voy a explicar. Sigue diciendo Jesús: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, es decir, está hablando de nosotros, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo? ¿Vean qué? Nuestras buenas obras. ¿Qué significa irradiar la luz? Significa hacer buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras, y ahora escuchen con cuidado, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando se hacen las buenas obras, ¿para quién es la gloria? La gloria es para Dios, pero muchas veces nos robamos la gloria a nosotros y decimos: mire ese individuo, mire qué bueno es ese individuo. Pero si tiene algo de bueno es porque lo bueno le vino de Dios, no es porque él lo tiene propio. Ahora, ¿cómo entendemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y dijo: ustedes son la luz del mundo? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Salen una noche bien clara aquí en Los Ángeles. No siempre son claras porque hay mucha neblina a veces, pero una noche donde hay claridad en el cielo y ven esa luna llena, plateada, romántica, y dicen: ay, qué linda está la luna esta noche. ¿Es verdad eso? Sí y no. La luna no tiene luz. La luna es fea. Sí, la luna es fea. Está llena de cráteres y de montañas, etcétera. Es fea. Pero la luz del sol brilla sobre la luna, y luego la luna refleja la luz del sol a la tierra. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Él es el sol, pero Él quiere brillar sobre nosotros para que nosotros, como la luna, reflejemos su luz. Así que no debemos decir: qué linda está la luna esta noche. Debemos decir: qué lindo está el sol esta noche. Porque la gloria de la luna es la gloria del sol.
Dios quiere que tengamos comunión con Él y al estar conectados con Él vamos a reflejar su gloria. Noten 1 de Pedro 2 y el versículo 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Está diciendo que debemos vivir vidas piadosas. Y luego dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen ¿a quién? A Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, cuando los gentiles vean sus buenas obras, van a decir: mira, qué buena gente son ellos. No. Van a decir: qué gran Dios sirven ellos. Noten Juan, el capítulo 15 y el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Recuerden que estamos estudiando darle gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Hasta donde hemos estudiado ahora. ¿Es revelar qué? Es revelar su carácter, exactamente. Todas sus cualidades de carácter. Su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, su longanimidad, su paciencia. Es decir, todos los rasgos de carácter de Dios, revelarlos en nuestra vida. En Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es que glorificamos a Dios? Llevando mucho ¿qué? Fruto. ¿Y qué es el fruto? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice qué es el fruto. El fruto no es la observancia del sábado. No, ese es guardar los mandamientos de Dios. El fruto no es diezmar. El fruto no es seguir una dieta vegetariana. El fruto tiene que ver con cualidades de carácter. Noten lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo pregunto, ¿son cualidades del carácter lo que acabamos de leer? En esto es glorificado mi Padre, en que produzcamos este fruto del Espíritu Santo, las cualidades del carácter de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo reflejamos la gloria de Dios en nuestro carácter? Pasando tiempo con Dios, orando intensamente a Dios, estudiando la palabra de Dios, hablando a otros en cuanto a la grandeza del Dios que nosotros servimos. Noten lo que dice Juan 21 y el versículo 18 y 19. Juan 21, 18 y 19. Está hablando de la muerte de Pedro. Dice: de cierto te digo, está hablando Jesús, cuando eras más joven, le dice a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Es decir, va a extender las manos, otro lo va a ceñir. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de qué. Había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué interesante. Cuando Pedro murió para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios. Y ustedes, ¿cómo es eso? Que la muerte revela la gloria de Dios. Mire, el Espíritu de Profecía confirma una tradición muy antigua en cuanto a la muerte de Pedro. Cuando Pedro lo iban a crucificar, le dijeron, ¿tienes alguna última petición? Y Pedro dijo, sí, tengo una última petición. Dice, yo no puedo ser crucificado como mi maestro, con la cabeza para arriba. Sería indigno de morir como murió mi maestro. Por favor, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y los que lo estaban crucificando están escuchando el testimonio de Pedro. Dicen, oye, este hombre está dispuesto de morir por su maestro. Debe haber algo en esa religión que vale la pena. Porque si está dispuesto de morir por lo que cree, a lo mejor es también bueno vivir por eso. Por eso la sierva de Dios dice,
que la sangre de los mártires es semilla. Porque los que presencian el martirio, que está la gente dispuesta a morir por su maestro, dicen, oye, esa religión vale la pena. Si vale la pena morir por lo que creen, vale la pena vivir también por lo que creen. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo llegamos a reflejar su gloria? ¿Cómo le damos gloria a Dios? Según de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, tiene la respuesta a esta pregunta. Por tanto, nosotros todos, y este pasaje está refiriéndose, hermanos y hermanas, a la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, cuando se vio la gloria de Dios en su rostro. Pero ahora lo va a aplicar a nosotros. Por tanto, nosotros todos, ¿haciendo qué cosa? Mirando a cara descubierta, no con un velo, como se ponía Moisés, sino a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Qué sucede? Somos, ¿qué cosa? Transformados. ¿Qué sucede a medida que miramos la gloria del Señor Jesús? ¿Somos qué? Transformados. No instantáneamente, porque dice, somos transformados de gloria en gloria, como Moisés, 40 años tomó. Pero cada momento que pasó con Dios llegó a reflejar más el carácter de Dios. Mientras más tiempo pasamos con Jesús en oración, estudio de la Biblia y testificación, cada día llegamos a ser más y más como Él. Así que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, es decir, la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Saben esa palabra transformados que se usa aquí? Es una palabra muy interesante. La palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? La palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Bueno, déjenme preguntarles, ¿en qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. El gusano se arrastra y la mariposa vuela. El gusano es feo y la mariposa es bonita. La mariposa es el fruto de una metamorfosis. Por muchos años, cuando yo era niño, yo coleccionaba mariposas. Todavía mi colección está en el colegio secundario en Wisconsin, donde yo estudié. Estuve allí hace poco para el 50 aniversario de mi graduación. ¡Wow! ¿Cómo pasan los años, verdad? Y sé más o menos, o digamos no más o menos, conozco muy bien cómo es el desarrollo de una mariposa. Resulta que la madre mariposa pone unos huevitos sobre una hoja, después de un tiempo se rompen los huevitos, sale un gusanito chiquito, empieza a comer las hojas del árbol, crece y se convierte en un gusano bien grande, luego se adjunta a una pared o a un árbol y teje un capullo o una crisálida y se entierra. Después de unas semanas empieza a sacudirse violentamente el capullo o la crisálida, se rompe la parte exterior y del capullo sale pues una mariposa. Es una transformación radical. El apóstol Pablo nos está diciendo que contemplando a Jesús pasamos nosotros por una transformación radical de gloria en gloria a semejanza del carácter de Cristo. En el libro Hijos e Hijas de Dios, página 340, la sierva de Dios explicó: al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, ¿qué pasa? Somos cambiados. ¿Cómo es que somos cambiados? Al contemplarlo, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter. ¿A dónde contemplamos la hermosura de su carácter? Nos sentamos a practicar yoga. Señor, muestra. No es una relación mística con Jesús. Contemplamos su gloria ¿dónde? En el libro, en los evangelios. Por eso la sierva de Dios dice que debemos pasar 1 hora diaria contemplando la vida de Jesús, especialmente las escenas finales, y llegaremos a reflejar más y más su gloria.
Sigue diciendo la sierva del Señor, ¿y qué es gloria? Contesta, carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que se realiza una obra de purificación al contemplar a Jesús. Ahora también lo mismo se aplica para aquellas personas que dedican su mente no a la Biblia y a la oración y a la testificación, sino que dedican su atención a la pantalla grande o a la pantalla chica, al menos que esté viendo el programa de Secrets Unsealed. Cuando nosotros exponemos nuestra mente a la violencia, al sexo ilícito, al lenguaje profano, a la deshonestidad, a las mentiras, a la infidelidad, como se ve mucho en las novelas de la actualidad, somos transformados a imagen de estas cosas. Al contemplar la violencia, nos volvemos más violentos. Al contemplar la inmoralidad, nos inclinamos más a la inmoralidad. Es una ley de la vida. Somos espiritualmente lo que vemos y lo que oímos, como físicamente somos lo que nosotros comemos por nuestra boca. Así que debemos cuidar las avenidas de nuestra mente, viendo solamente aquello que edifica nuestro carácter, y cuando recibimos la gloria de Dios, le daremos gloria, pero la gloria que le damos nosotros es de Él, porque es la gloria que Él nos dio desde un principio. Ahora el último punto que quiero tratar es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, estamos en la página 46, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Y ahora escuchen, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El espíritu es la mente. En vuestro cuerpo y en vuestra mente, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Cómo también glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios por nuestro cuerpo y por nuestra mente. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Yo pregunto, ¿tiene nuestra salud algo que ver con la capacidad de glorificar a Dios? Tomemos por ejemplo una persona que toma café, mucho café. En los Estados Unidos tenemos toda una población adicta al café. ¿Qué sucede cuando una persona no toma café si está adicto al café? Ay, se pone de un genio tan dulce y bueno, ¿verdad que sí? Óigame, se le salen las uñas, ¿verdad? Porque necesita tener, ¿qué cosa? El café. Yo pregunto, ¿una persona que bebe licor le afecta la capacidad de comprender a Dios y de reflejar el carácter de Dios? ¿Nuestra alimentación afecta nuestra capacidad de tener una mente clara para comprender a Dios, para acercarnos a Dios? Sí. Por eso la iglesia adventista enseña principios de salud. Las demás iglesias dicen, no importa lo que tú comas, lo que tú bebas, langostas, chancho, no importa lo que tú comas. Al fin y al cabo, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Pero escuchen, el único medio por el cual Dios puede comunicarse con nosotros a través de la mente, y la mente viene del cerebro, y lo que afecta al cerebro afecta nuestro carácter espiritual. Dice la sierva del Señor al pie de la página 46 en Consejos sobre el régimen alimenticio, el párrafo 100, porque es un libro que está dividido en párrafos, lo siguiente: el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. ¿Cómo se edifica el carácter? ¿A través de qué? A través de la mente, a través del cuerpo. Yo pregunto, cuando nosotros maltratamos el cuerpo fisiológicamente, ¿eso afecta nuestra relación con el Señor Jesús, con nuestro Dios? Sí, Señor. Sigue escribiendo la sierva del Señor lo siguiente:
De allí que el adversario de las almas, Satanás, encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de ¿qué cosa? De las facultades físicas, porque él sabe que cuerpo sano es más probable que pueda tener comunión íntima con Dios. Ahora la Biblia nos dice que al final de la historia se va a revelar el carácter de Dios al mundo como jamás se ha visto antes. Una revelación gloriosa del carácter de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 18:1. Dios tendrá un pueblo tan cerca a Dios que reflejará el carácter de Dios al mundo. Y el mundo dirá, esa es la clase de carácter que quiero yo. Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué? Con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué es esa gloria? Hermanos y hermanas, es una revelación del carácter de Dios. Noten lo que dice Isaías 58 y el versículo 6 al 8. Y no vamos a tener tiempo para leer esa última cita del Espíritu de Profecía larga que tiene 4 párrafos. Por favor, lean esa cita sobre lo que significa el mensaje de este cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. Isaías 58, 6 al 8 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjese, piedad práctica, revelando el carácter práctico de Jesús. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Versículo 8. Entonces nacerá ¿qué cosa? Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de Jehová, delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Qué gloriosa promesa! La piedad práctica de Jesús en nuestra vida es la revelación del carácter de Dios. Así que, ¿qué quiere decir el mensaje del primer ángel cuando dice, dadle gloria? Significa que estamos en una comunión tan estrecha con Dios a través de la oración, su palabra y la testificación, que la gloria que nos viene por ese contacto con Él, ahora nosotros revelamos su carácter al mundo y la gente dice, esa es la clase de carácter que quiero tener yo. Y la tierra se llenará de la gloria del carácter de nuestro gran Dios.